de los hermanos, así que debe estar en esas condiciones con el papá. ¿Sí? Hicimos una ecografía de vasos del cuello y tiene una oclusión total de la carótida interna, ¿sí? Y con secuelas, ¿no? Entonces ahí está, correcto, entonces probablemente está por ahí, dentro de sus otras tantas actividades que debe de tener. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos con algunos hallazgos ecográficos que pueden ser, darnos algunos retrasos quizás durante una evaluación. Primero conocer las variantes anatómicas. Entonces podríamos tener una ectopía renal simple, ¿sí? Cuando el riñoncito está abajo, ¿no? O una ectopía renal cruzada cuando el riñoncito se va para el otro lado, o inclusive fusionado. Todo esto con el tema de los brotes metanéfricos durante el proceso de la embriogénesis, ¿no? Que va desde la 4ª semana hasta las 10 semanas, donde llegan los riñoncitos hasta su lugar habitual, que son las fosas renales. Ahí puede darse problemas de fusión, ¿no es cierto?, problemas de migración, rotación, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos tener ese tipo de situaciones. Dentro de ella, ahí tenemos una mostrándonos una ectopía renal simple y una ectopía renal cruzada. También la más común es la de riñón en herradura, ¿no es cierto?, como se está mostrando ahí. Para hablar de nuestro propósito de hoy no es hablar de riñón de una forma general, pero vamos a hablar un poquito más más adelante de Doppler en sí. Pero igual es Doppler la evaluación de las tumoraciones renales, ¿no es cierto? Entonces por eso es que tenemos que abarcar un poquito de eso. Y el cáncer de las células renales, que es aproximadamente 95, o algunos libros dicen hasta 98% de las tumoraciones malignas del riñón, son el cáncer de células renales, ¿sí? Además de las otras variantes de células, cáncer de células transicionales, que creo que es el 1 y pico por ciento, y en fin, y algunas otras más raras. Pero el cáncer de células renales 95-98%, ¿no es cierto? Bastante agresivo, se difunde con facilidad a través del sistema linfático, por contigüidad también, ¿no es cierto?, a la vía urinaria, ¿no? Entonces pueden tener diferentes presentaciones, porque es muy inestable ese tumor. Puede iniciar como un nódulo hipoecogénico o inclusive como un nódulo hiperecogénico, ¿sí? Y luego va aumentando su tamaño, se torna inestable y se resquebraja, se quiebra y se torna en un patrón bastante heterogéneo, inclusive a tal punto que se resquebraja que ese nódulo empieza a tener áreas de necrosis quística, ¿no? Entonces nosotros le decimos necrosis hialina, ¿no? O degeneración hialina. Y llega al punto donde se torna de un aspecto de un quiste complejo. Por eso es que cuando nosotros evaluamos riñón, ¿no es cierto?, evaluamos riñón y vemos un quiste complejo. ¿Recuerdan esa clasificación, no es cierto? Quiste simple, quiste complejo, ¿no es cierto? El simple es el 60% de los quistes del riñón, el otro 40% es el complejo. ¿Recuerdan esa subclasificación? Mínimamente complicado y muy complicado. ¿Recuerdan esa clasificación? Ok, bueno, entonces la mínimamente complicada es aquella que tiene debris, que tiene septos menores a 2, septos menores a 2 milímetros, depósitos de leche de calcio, paredes irregulares. Esos son los mínimamente complicados. Y los muy complicados, todos esos hallazgos más un componente sólido, ¿no es cierto? Que tenga un componente mural, cuando usted le ponga Doppler, ese componente mural, ese componente sólido tenga flujo sanguíneo. Ese sería lo que definiría como un quiste complejo muy complicado. Y nosotros nos adueñamos, por así decir, de aquella clasificación de Bosnia, que es tomográfica, que nosotros la adueñamos, y cuando tenemos un quiste complejo, nosotros ya colocamos como Bosnia 2F, ¿no es cierto?, que sería follow up, ¿no?, que sería seguimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya vemos un quiste complejo mínimamente complicado, ya podríamos colocar como Bosnia 2F. No es nuestra clasificación de la ecografía, pero nos la adaptamos, la utilizamos, que es la de la tomografía, y sería dentro de la clasificación de Bosnia, sería 2F, ¿no? Entonces, esa es la importancia de evaluar bien un quiste complejo, ¿no es cierto?, complejo en el riñoncito, porque una de las presentaciones del cáncer de células renales va a ser tumoración
que se resquebrajó, que es inestable y puede tomar ese aspecto, ¿sí? Entonces inclusive hay un patrón llamado nódulo dentro del nódulo también, ¿no es cierto?, que es altamente vascularizado. En casi todas las tumoraciones se habla de que usted debe de evaluar dos vasos sanguíneos intratumorales, uno periférico y hacer una media. Prácticamente en todos los tumores es así. Entonces usted agarra dos índices Doppler velocimétricos del tumor intratumoral y uno de la periferia y usted hace una media. Pero luego, ¿para qué te sirve? Para definir si realmente tiene un comportamiento hemodinámico de una situación maligna o no. Entonces, para eso nosotros tenemos que el IR intratumoral va a tener que ser menor a 5, ¿no es cierto? Y el IR de los vasos periféricos va a tener que ser mayor a 0,7 y usted tendrá que definir eso, ¿no es cierto? Por supuesto que usted no se encarga de decir cáncer de célula renal, usted tendrá que poner, ¿no es cierto?, aquí complejo con características de aquí, ¿no es cierto? Entonces, cosas que durante la evaluación Doppler se evidenciaron índices de resistividad menores a 0,5 en vasos intratumorales, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, no solamente nos enyesamos, nos quedamos cortos en el clásico Doppler positivo, que ya alguna vez, en algún momento lo habremos conversado, ¿no es cierto?, en algún módulo que hemos tenido, el famoso Doppler positivo, Doppler negativo, seguramente ya lo hemos conversado, que es lo más infantil que uno puede hacer, ¿no? Es decir, solamente Doppler positivo, Doppler negativo, ¿no es cierto? Así que me imagino que ya lo hemos conversado alguna vez, ¿no? Entonces hay un hallazgo ecográfico de nosotros con vascularización más periférica que central. Aquí hay una clasificación, ¿no es cierto?, desde patrón 0 hasta patrón 4, ¿no es cierto?, cuando el flujo periférico es periférico y central el patrón 4, ¿no es cierto? Hablan que tiene igual un aspecto en cesto de Basket, no sé, sino que como un A y la red, ¿no es cierto?, igual así. Igual hablan al Doppler, al cáncer hepático, igual, ¿no?, que es altamente vascularizado. Enseguida vamos a hablar. Entonces, bueno, Doppler renal, que eso es lo que realmente es a lo que vinimos con que dice, ¿no es cierto? Entonces, en el Doppler renal, nosotros evaluamos, vamos a ver si esta vez sacaron. Ahora sí, creo que. Ahora sí, ahí, ahora sí. Entonces nosotros vamos a evaluar arterias renales, venas renales, Doppler de riñón primitivo y Doppler de riñón trasplantado. Eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Para hablar de Doppler de las venas renales tenemos que conocer la anatomía, ¿no es cierto? Que la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha, que la vena renal izquierda atraviesa, ¿no es cierto?, o pasa por el ángulo aortomesentérico, por el espacio aortomesentérico, que tiene una gran importancia porque está dentro de la clasificación de las patologías llamados síndromes compresivos. Nosotros tenemos 3 o 4 por ahí síndromes compresivos. Uno de ellos va a estar implicada la vena renal izquierda, que seguramente ya debe ser muy familiar para ustedes, el famoso Nutcracker, ¿no es cierto? Síndrome Nutcracker o síndrome cascanueces o síndrome de quebranosis, ¿no es cierto? Entonces, la vena renal izquierda tiene una mayor longitud, transcurre por el espacio mesóaórtico y sus tributarias, que ahí la importancia de la anatomía, que sus tributarias van a ser las suprarrenales y más que todo la importancia que es la gonadal. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de la vena renal izquierda, vemos que las adrenales, ¿no es cierto?, y las venas gonadales son tributarias a la vena renal. Por lo tanto, todo proceso congestivo, no quiere hablar solo de intestino, todo proceso congestivo que se vaya a dar en el riñón y donde vaya a haber un flujo reverso va a repercutir en quién, en sus tributarias. Por lo tanto, las venas que son tributarias a la vena renal, pues también se van a congestionizar, ¿no es cierto?, se van a dilatar y va a aparecer, ¿no es cierto?, varices, ¿no?, que sería eso, ¿no?, o congestividad venosa, ¿no? El flujo efásico, ¿no es cierto?, como todo patrón esplástico, ¿no es cierto? Entonces, que se mueve por el movimiento respiratorio, entonces fásico, ¿no es cierto? Como la vena porta, como la vena porta, ¿no es cierto? Como la vena femoral, como la vena femoral, ¿no es cierto? Solo que desde la rodilla para abajo ya no es fásico, ¿no es cierto? ¿Por qué ya no es fásico? Porque las venas que están por acá tienen un patrón fásico. Gracias a quién, gracias al diafragma, gracias a la respiración,
al ordeñe que hace el diafragma, ¿no es cierto?, a las venas y a la presión negativa que hacemos, que respiramos, ¿no es cierto? Entonces nosotros hacemos de que el flujo sea fácil. En apnea, ustedes ya han debido alguna vez ver que para el flujo venoso, ¿no es cierto?, ya no hacemos esas modulaciones en el flujo venoso. Entonces, ¿y por qué desde la rodilla para abajo, que sería topografía infragenicular, que así se llama? ¿Por qué es que ya no tenemos ese flujo básico? Porque ya no alcanza, ¿no es cierto? Entonces ya la fisiología, ¿no es cierto?, de la dinámica del diafragma ya no alcanza. Entonces nosotros ahí está. Entonces, para no la quiero escrachar allá. ¿Qué se denominaría este flujo? ¿Cuál? De las rodillas para abajo. ¿O no tiene nombre? No tiene nombre, solo se conoce la topografía, ¿no? Supragenicular e infragenicular, ¿no? La supragenicular es aquella que es básica, ¿no es cierto? Y lo que debería de caracterizar, que creo que, no sé si alguno tuvimos en algún... ¿Hicimos como usted en miembro inferior o no? No. ¿Qué hicimos como usted? Me suena que alguna vez lo vimos como que en un diplomado en un ¿Lo vimos, no? ¿Y en eso? Mamá, y nada más. También, ¿por qué me suena cara como si lo hubiéramos visto en el diplomado? ¿Qué me suena cara como que lo hubiéramos visto en el diplomado? ¿No? Ahí está, ¿no? Eso yo me equivoqué, creo que yo me entré a su aula de ustedes. Creo que eso es lo que me está haciendo confundir, sí. Eso es lo que me está haciendo confundir. Sí, bueno, resulta que nosotros tenemos el comportamiento hemodinámico del flujo venoso, que quizás lo han visto en miembro inferior cuando hicieron músculo esquelético, no lo sé, pero de todos modos a mí me gusta mucho hacer una simbiosis del conocimiento de las áreas donde estoy evaluando. ¿Sí? Porque por ahí no es músculo esquelético y por ahí es un problema venoso, o al revés, por ahí es un problema venoso o vascular y no un problema músculo esquelético, ¿es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho hacer esa simbiosis ahí de esas áreas donde yo evalúo, ¿es cierto? Entonces, por ahí era una simple gastritis, ¿no? O al revés, o por ejemplo, una isquemia mesentérica y lo estaban tratando a punta de omeprazole, ¿no es cierto? Y cuando acordamos todo del sistema mesentérico, chao, ¿no? Entonces por ahí era una isquemia mesentérica, ¿no? Y lo estaba tratando a punta de omeprazole y pantoprazole a un paciente que decía, tengo un dolor urente aquí, doctor, ¿no es cierto? O probablemente no es muy común, pero hay un síndrome de ligamento arcuato, que ya lo vamos a conversar cuando estemos en Doppler hepático, que no es muy común, pero debería estar en la idea de nosotros que probablemente puede ser que alguna vez nos lo topemos. Oye, ¿y por qué no? Oye, ¿será que por ahí tiene el síndrome de ligamento arcuato? Hasta ahorita solamente me he pillado uno en todos estos años, uno solo, pero es muy patognomónica la clínica, muy patognomónica, y enseguida vamos a conversar sobre eso, o en el siguiente bloque, ¿sí? Entonces el flujo es básico porque está dado por la respiración, y desde la rodilla para abajo ya no tiene jurisdicción la respiración. Entonces tiene que ser, el retorno venoso tiene que darse por mecanismos diferenciados, ¿no es cierto? Porque imagínense, para la arteria el trabajo está hecho. ¿Quién lo hace? El flujo sanguíneo arterial del corazón, bueno, bombea, contracción ventricular y se va la sangre para todos lados, ¿no es cierto? Pero para la vena es difícil. Para la vena no tenemos un corazón en las patas que nos retorne la sangre para arriba, ¿no es cierto? No tenemos. Entonces nosotros nos valemos de mecanismos, ¿no es cierto?, dinámicos, mecánicos, ¿no es cierto?, para poder hacer que el retorno venoso empiece o comience, como quieran llamarlo. Y entonces nosotros tenemos la famoso arco plantar, llamada área de preservación, ¿no es cierto?, del arco plantar, ¿no es cierto? Entonces, o también doctora, en su clínica, ¿cuántas erisipelas ya ha visto? ¿Ya trataba erisipelas? Sí, ¿con qué las trata? Antibiótico. ¿Qué más, René?
Lo de siempre, antiinflamatorio, demás. Siempre dependiendo qué complicación haya, voy a cortar antibióticos, etc. ¿No es cierto? Exacto. Entonces empieza tal vez con una dermatitis, ¿no es cierto? Probablemente una inflamacióncita focal, local, y luego empieza a complicarse tal vez con una celulitis, ¿no ves? Y luego se complica más y se ulcera, tal vez, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no? Alguien de aquí podría decir, quizás usted también, doctor, alguien de aquí podría decir, si está haciendo sonar un caramelo, porque está invitado. No sé, yo quiero un caramelo. ¿Quién otro? Me traigo. No, eso no es para todos. Entonces, por decimos repartir los caramelos llego de una tumbada, después de hacer la tumbada que me hicieron hace rato y con nada más llegué a después le voy a contar. Ahora o nunca. ¿Alguien de aquí podría decirme de las veces que hemos tratado una erisipela? El local más común de donde fue el que encontró esa úlcera, esa erisipela. Miembro interior. Ok. Seamos más específicos. ¿En qué zona? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene una? Ya, ok, yo le digo la topografía. Por ejemplo, la anterior de aquí, de Julio. No, de la canilla. De la canilla. ¿Se han dado cuenta? Sí, no es de la pierna, la canilla. Además, ahí está la paja, ¿no ves? Más o menos por ahí, ¿no ves? No, más abajo. Este es el bien. Este es el tobillo. Es bien gordito. Y estoy viéndolo así bien, así de frente. Estos son los tobillos. Y es monocular. Sí, es monocular. Entonces está. Sí, ok. Hay cambios tróficos, ¿correcto? No me acuerdo si es así. Creo que se escribe así. Si mal no recuerdo. Le llaman área de preservación, le llaman arco de preservación, pero por lo general a mí me gusta usar el término área de preservación. Siempre yéndonos por las ramas, ¿no? Nunca hablamos de lo que nos corresponde, ¿no? Siempre yéndonos, no tiene nada que ver con renal, ¿no? Esta verdad, ¿esto les va a servir? Sí. Ya, siempre yéndonos por las ramas. Por eso es que no nos da tiempo para acabar la clase. Resulta que las venas del pie son avalvulares, no tienen válvula. Pero ya sabemos, siempre lo hemos tenido en la cabeza de nosotros, de que el sistema venoso es valvulado. ¿Por qué? Porque tiene que subir un trecho y cerrar con fuerza. Subir otro trecho y cerrar con fuerza. Porque si no, no hay cómo toda la sangre. Entonces nosotros tenemos mecanismos. Si quieren, llámenle como un número 1. Previo a eso, si quieren, llámenle bis atergo. 1. 2, aquí otro, si quieren bis alátere. Si quieren ya como 3, área de preservación de Leyard. 4, corazón, que ni me acuerdo cómo se escribe, no sé si es barro o barro, no creo que es barro. Tenemos varios mecanismos donde, que me acuerdo, por las cuales las venas vuelven o retornan la sangre hacia el corazón. Entonces, la número 1, bis atergo, ¿qué significa? Donde la última capilaridad arteriolar, o sea, capilar arterial, digamos, pasa a ser venoso. Entonces, lo último del empuje del corazón, ¿no es cierto? Empuja el corazón,
pasó la sangre por la arteria, luego pasó a ser una arteriola y termina siendo un capilar arterial. Ese último empujoncito que tira el capilar arterial sirve como empujoncito, pero que pasa de ser arteria pasa a ser vena, ¿no es cierto? Sirve como primer empujoncito, eso lo dice la teoría. Luego, la otra forma de que empieza también el retorno venoso a darse es por el fenómeno visa latere, que supuestamente al lado de una vena hay una arteria, y toda vez que esta de aquí pulsa, la empuja. Entonces, como que la hace así, ¿no? La ordena. Entonces, ese fenómeno hemodinámico hace de que también la empuje a la sangre arriba. Luego tengo esta área de preservación de Leyards, y eso está muy relacionado con el arco plantar. Toda vez que yo piso, se deforma mi arco plantar y crío una fuerza centrípeta aquí, en esta zona. Toda vez que yo piso y se deforma mi arco plantar. Y me impulsa la sangre. Como ya le dije en la anterior clase, créanme lo que quieran, ¿sí? Desde Dios hasta la Pachamama, créanme lo que quieran. Familiosito es un tipo muy intenso, que todo lo tiene fríamente calculado. No, yo que sí no le he entendido hasta ahorita, ya le voy a preguntar un día ese mismo. ¿Por qué no hiciste sin válvulas en las patas? La verdad sí ya lo he leído, lo dejo de tarea para la casa. ¿Por qué no tienen válvulas en las patas? Ya ustedes tienen que leer algo, ¿no es cierto? Por si acaso yo he conversado con otros alumnos que tuvieron ya de docentes, otros colegas, y supuestamente dicen que lo hacen exponer, lo hacen hacer tareas, lo hacen leer, y dicen que entonces resulta que yo soy el único amargazo que no le hago hacer nada. Pero con toda la gente que yo he conversado, no, yo los hago exponer, no, yo los hago hacer maquetas, no, yo los hago hacer yo soy el único que se los maquito y se los doy todo. No sé, vamos a ver los videos, porque supuestamente hay videos, ya te voy a mostrar los videos de cuando los hago exponer, no sé, vamos a ver. Entonces, resulta que esa área de preservación de Leyards justamente está dado por esa situación, porque como aquí mis venas son avalvulares, esta fuerza de empuje hace que la sangre llegue hasta aproximadamente acá, esa fuerza. Y luego hay una zona, con quien dice, desprovista de ayuda, nadie la ayuda, porque encima de esa tengo esta otra, corazón de barro, y son los morocos. Toda vez que yo camino, contraigo mi moroquito y ordeño mis venas. Entonces queda un hueco, un espacio entre esta topografía de los maleolos y entre esta topografía donde acabó la fuerza de la prensa de Leyards. Y ahí miren dónde carajo es donde se dan más las famosas erisipelas. O sea, de 10 erisipelas que trataste, vos lo que trataste fue una insuficiencia venosa que se complicó por infección local dermatológica. ¿O acaso la bacteria, el estáfilo, dice, me gusta tu canilla, ahí voy a ir a infectarte? Y eso no tiene sentido. Pero todo diagnóstico erisipela. Área desprovista de alguien que le ayude a que el retorno venoso se dé. Qué casualidad que es ahí donde se da la erisipela. Entonces, lo que estábamos viendo todas las veces habían sido cambios tróficos de una insuficiencia venosa superficial que quizás complicó ya con una prótesis. Deberíamos habernos mandado al vascular. Deberíamos haber hecho una interconsulta con vascular. Y resulta que se enferma cada año. Doctores, que cada año le da erisipela. Porque hay cambios y nunca te preguntaste en qué época del año, ¿no es cierto? Puta, justo cuando hace calor. ¿No es cierto? Y yo todos los años me tengo que empezar a echar penicilina. Qué
Oye, esta es increíble, que hasta veces seguimos considerando que es un déficit feo. Pero ya sabe. Muy bien. Entonces, una vez esos morocos empiezan a activar el retorno venoso, sube la sangre, cierra un cuerpo, sube otro trecho, otra pisada, otra contraída de moroco, otro trecho y cierran un cuerpo. Y así hasta llegar hasta la región por encima de la rodilla. Una vez llegando por encima de la rodilla, también el sistema continúa siendo valvular, pero esta vez ya está regida por el diafragma. Hasta aquí ayuda todos esos mecanismos, pero de aquí para arriba, supragenicular, y el diafragma, la respiración, el momento en que el corazón hace diástole, gracias. Sí, en ese momento hay un momento en que dice, bueno, hay una diástole, puedo aprovechar un poquito de subir y la sangre en el momento de la diástole. ¿Entendió? Sí. Siguiente punto. Si no tengo una fuerza que es esta, la del diafragma, para suspender la sangre, entonces, ¿de qué me valgo aquí abajo, además de esto? Me valgo de que, por si acaso, si no lo sabía, de aquí para acá y de aquí para acá es dos venas por arteria. Hasta inclusive puede ser hasta 3 venas por arteria. Adelante en la práctica, cuando veamos, sabrán de que el flujo en reposo no tiene que verse en una vena. Supuestamente, ¿cuándo se activa el flujo venoso? Cuando piso, cuando se contrae el moroco. Entonces, cuando yo ponga el transductor, de las más ustedes la vida hacen atorar. Cuando yo pongo mi transductor en una tibial posterior, en una tibial anterior, en una peronea, en una fibular, como quieran llamarlo, cuando yo pongo mi transductor, yo lo único que debería ver son 3 agujeros, y es que es en modo bidimensional, 3 agujeros, ¿sí? En modo bidimensional. Uno, a cada lado está. Vamos a ver si entendieron lo que les mostré la clase pasada. Si yo pongo mi cajita de Doppler acá, estoy en la tibial posterior, vamos a poner aquí, estoy poniendo mi transductor. Si solo estoy utilizando Doppler color, ¿cómo serían los colorcitos que tendrían que verse en esta arteria tibial posterior? Un rojo continuo, un rojo azul rojo. Un rojo continuo, un rojo azul rojo. ¿Por qué? Un robo continuo. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Así decía nuestro querido don Francisco. ¿Qué dice el público? Un poco bien, yo creo, doctor, porque va a haber una. Bueno, no, yo creo. Diga, ¿sí o no? Sí. ¿Eso por qué ahora? ¿Por qué? Porque va a haber una pequeña proporción de ese volumen que estaba saliendo al público y va a retornar. Lo digo bien, pero mal. ¿Qué es lo que digo bien? Que yo creo, yo creo que va a haber rojo y azul, es lo único que digo bien. Porque es sistema periférico. Y todo sistema periférico, el flujo es trifásico. Es una autopista de menor velocidad, pero sigue siendo una autopista. Como que le frena. Entonces seguirá siendo trifásico, femoral, oblitea, tibiales, siguen siendo carreteras. Por lo tanto, los flujos en un sistema periférico son bifásicos o trifásicos. ¿Cómo es en un sistema periférico? ¿Es bifásico o trifásico?
Por lo tanto, tengo un momento de, ¿qué se llamaba este momento de negativo que tiene una onda trifásica? No, eso es lo que significa, pero ¿qué se llama? Se llama retrokinesia y es fisiológica. Ese momento yo tengo un flujo anterógrado que me va a pintar en algún momento rojito. Luego tenemos un momento retrógrado que me va a pintar un poquito de azul. Y otra vez un momento anterógrado que me va a volver a pintar rojo. Por lo tanto, si yo pusiera el transductor en la arterial posterior con Doppler color, ¿cómo me pintaría esa arteria? ¿Rojo todo el tiempo o rojo azul rojo? ¿Verdad? Porque el sistema periférico, todo sistema periférico es muy fácil. ¿Sí? Muy bien. Número 2, cuando yo pongo el transductor en esa topografía, yo no debería ver, lo tengo echado al gamba, ¿no? Yo no debería ver flujo, no tengo que ver. Todo el tiempo, rojo, azul, rojo, rojo, azul, rojo, rojo, azul, rojo, pero esto negro, no tiene flujo. Ay, tiene una trombosis, ¿no? No, pero usted no sabe calcular. A ver, comprima. Se comprime, el doctor se achata, no tiene flujo. Oye, doctor, ¿y por qué no tiene flujo? Hay que subir un IPF, debe estar muy alto, voy a bajarlo, ¿no? Hasta el punto que llegas a hacer aliasing en la arteria, ¿lo ves? ¿Se entiende o no? ¿No? Bajaste a 0,6 para ver el flujo, es que debe ser un flujo venoso muy lento, ¿no? Más o menos así. Lo voy a bajar hasta 0,3, ¿no? Todo ahí, todo ubicado, lluvia de colores, una limpa mierda de la arteria y nada de haber flujo sanguíneo en la vena. ¿Qué hacemos? ¿Está trombosada? No hay ninguna fuerza mecánica que esté ejerciéndose sobre las venas. Por lo tanto, en un momento que hablamos de una situación fisiológica, las venas distales no tendrán señal Doppler. Solo cuando yo le aprieto, obviamente no lo voy a poner de pie, ¿cómo voy a poder evaluar? No, ¿lo ves? Va a seguir echado, pero para eso yo tengo mi dedito, le empujo la planta del pie, es como si estuviera pisando. Y al momento de empujarle la planta del pie, ahí recién aparece el flujo sanguíneo en la vena. Eso es normal. Anormal sería que en el momento que esté el campo echado y yo le pongo el transductor, abro mi caja de Doppler y vea arterias y venas con señal Doppler. Eso también sería patológico. Porque no puede haber señal Doppler sin fuerza mecánica. ¿Qué significa que tenga señal Doppler? Que las válvulas están así flocky, como dice tengo mi secretaria sesentallosa en la maternidad, como calzón de loca, así dice. Eso significa que esas válvulas están como calzón de loca, todo flocky y no aguantan esa carga de sangre que está subiendo, se cae y se abre y se cae el flujo. Por eso es que todo el tiempo veo el flujo sanguíneo en esa vena. Porque si es que hubiera una buena compatibilidad de esas válvulas, significa que estuvieran así cerradas. Solo cuando le hago un empuje, abre la valvulita y entra sangre. ¿Se entendió? Entonces, aprendieron dos cosas. Dejen, o por lo menos busquen otro diagnóstico diferencial para su úlcera focal y de toda la vida que siempre se dio en la canilla y nunca dio una erisipela en otro lado en la vida. Por lo visto, parece que a Espáfilo le gusta la canilla, ¿no es cierto? Entonces, siempre fue ahí, ¿no? Entonces, no puede ser una erisipela en otro lado. O puede ser, nunca vieron a una erisipela y siempre trataron, obviamente, los cambios tróficos, la infección de piel, porque hay humedad, etcétera, etcétera, pero necesitaban algo más, era una atención vascular, ¿cierto? Muy bien, entonces, por eso, de un flujo básico nos pasamos a estudiar otro sistema, que es el sistema infragenicular, el retorno venoso infragenicular.
ahora ya conocen, ¿sí? Y ya saben que no todas esas úlceras allá son dadas por excipientes, sino se llaman cambios tróficos de una úlcera varicosa por insuficiencia del sistema venoso. Eso es lo que ustedes están viendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso. Entonces, dentro de los síndromes compresivos, nosotros podemos tener mira, la vena renal está pasando entre aorta y mesentérica y se puede apretar la vena renal. Tengo otro, la misma topografía, la arteria aorta, la arteria mesentérica y quién pasando entre ese ángulo, la tercera porción del tubo veno. Tengo otro, mira, la arteria ilíaca común derecha oprimiendo la vena ilíaca común izquierda. ¿Se dan cuenta o no? Apretándola. ¿Contra quién, doctor? ¿Quién está atrás? La columna. ¿No? Y entonces esta pulsación que está haciendo la arteria ilíaca la está comprimiendo a la vena ilíaca. Entonces pueden ser a veces esos cambios los que hagan de que haya alteraciones en el sistema venoso, ¿sí? Entonces, pero no vamos a entrar en estos detalles, tal vez vayamos a hablar de ese entonces ahí está, estamos viendo la topografía, estamos viendo cómo la vena renal está siendo, o por lo menos pasando en ese espacio, ¿no? En ese tema. Resulta que viene. ¿Qué edad tiene su hijo? 18. ¿Es ratito o robustísimo? Robustísimo también, pero alimentado a tal punto que le da todo lo que quiere. Sí, no me equivoqué. Sí, lo sé. Muy bien, entonces digamos que los clásicos pelados, ¿no es cierto? Digamos, no vamos a pensar que la doctora es médico, es una mamá, como que, ¿sí? Y tiene su hijo un 13 años, 14 años. Qué edad más hermosa de la curiosidad, ¿no? Entonces nos andamos autosatisfaciéndonos, ¿no es cierto? Porque miramos revistillas y demás cosas, todos los pelados saben a lo que me refiero y la pelada también, ¿no es cierto? O quizás tengo mi amigo, ¿no es cierto? El más viejo, uno dice, ¿cuál es el más viejo? El de 15, el de 18 años, ya tuvo experiencia, ¿no es cierto? Con peladas, ¿no ves? Vení, te voy a llevar, así mamá le voy a conocer. Y eso nunca se lo contamos a mamá. Nunca mamá se quizás al papá alguna vez, porque el papá lo está de hecho cuando dice papá te cuenta. ¿No? Pero mamá no, hacen hijito, ¿no? Más o menos así. Bueno, resulta que viene con un problema a tal punto que mamá sí se da cuenta de los problemas, ¿no es cierto? Y lo ve a cada rato que se la anda como que llevando la mano a la zona, ¿no? Llevando a la zona ahí. Y que está yendo al baño y ella entra de curiosa al baño, lo ve medio rojillo. Y lo ve así medio evasivo, que no quiere conversar. Y dice, carajo, ya te voy a agarrar. En la noche llega de jugar su fútbol, ¿no es cierto? Y lo agarra. Escuchan, ¿qué estás haciendo? Seguro que empezaste a conocer la vida. Así más o menos. Y una de estas seguramente tiene una infección y te la pasó. Y no va a nada. Vamos al médico. Y nadie me va a negar que hoy, por lo menos en la actualidad, tanto mamá y que luego de mamá pasan a ser esposa, el tipo no tiene voz ni voto. Por lo menos antes el hombre mandaba, hoy creo que no, que está de moda, ¿no es cierto? Porque cuando llegan a la consulta, hijo no habla mamá. Cuando llegan a la consulta, el esposo no sabe y tiene esto, pues esto y esto y esto, y otro. No, el esposo, ¿no es? ¿Es así o no? ¿O me equivoco? Entonces el médico está simplemente siguiendo lo que hay algunos como yo, por ejemplo, hable, papito, hable. O al señor Pérez un ratito, señor, hable, señor, por favor, cuénteme desde cuándo. Pero en ese hasta, oye, ¿desde cuándo es que me duele? A la esposa. No, ni siquiera se ayuda, ¿no? Ni siquiera se ayuda. Pero bueno, en fin. Deben haber unos cuantos que las callamos a las mamás o a las esposas. Deben haber unos cuantos. ¿Sí? Entonces, sí, ¿no ven? Deben haber unos cuantos. Porque es ahí el error. Muchas veces, no quiero decir todas las veces, es ahí el error. Bueno,
Vamos a asumir de que la escuchaba Hidalgo todo el tiempo, ¿no? Que mi hijo aquí, que seguramente se fue a chipar con una de las cosas esas, y debe tener su mínimo, su gordofrenia, su algo, ¿no es cierto? Y el doctor, ya señora, no se preocupe, tranquila, para termosiles, doxiciclina, qué sé yo, de paso un timidazol, porque por ahí hay un parásito más por ahí, ¿no es cierto? Y vayan a su casa, no moleste, ¿no es cierto? A la semana vuelve con un hallazgo más, que refuerza aún más el diagnóstico. Viene con los testículos hinchados, a predominio del lado izquierdo. Ajá, te dije como y no me contaste la verdad. ¿Por qué tenés eso? Que ya no lo verás, ya lo ves caminar así, ¿no? Abierto por el dolor y por el aumento de volumen ahí. Yo te dije, vamos de nuevo al médico. No se preocupe, señora, ahorita le metemos, ¿no? Esta vez con taponcito, ¿no es cierto? Y le metemos antibióticos más fuertecillo porque no quiere internarse. Porque este lado está bien, ¿no? Un taponcito, cefotaxina, que se lleva a mí más, no lo sé, ¿no es cierto? Lo que hace la doctora en la clínica, ¿no es cierto? Otra vez, no escuchando. Pero mamá, te prometo, doctor, nada, claro, vos no determinás nada. Y un flacuchentingo de ese, vos me dan 50 centavos a ese, un flacuchentingo de ese. Pelotero, qué sé yo, ¿no? O de los otros, ¿no? De los medios que le gusta estar ahora esa moda coreana, ¿no? Con jeans así y todo flacuchento, ¿no es cierto? Capaz hasta que se esté pintando la cara de blanco, así a las esos chinos, ¿no? En esas modelos coreanas, ¿no? Entonces, capaz que quiera parecerse uno de esos. Y está bajando de peso para miércoles, ¿no? Porque él quiere tener ese aspecto, ¿no es cierto? Geisha. Ok, entonces empezamos y luego dice, ¿dónde? Decía usted, no, ¿dónde te duele? Ah, sí, doctor, y también me está doliendo esta zona, doctor, ¿no? Y a ver, hay veces si nos da, así, si nos sale una cuota de humildad, le vamos a decir, ya hijito, a ver, bájate el pantalón, pero te prometo que de 100, el 90 no lo hace. Simplemente dice, es que está ahí abajo, chaval, ya. No lo veo, deberíamos haberlo visto. Porque si tal vez lo vimos y si tal vez conoces la patología, tal vez llegues al diagnóstico. Pero si tal vez no sabes de la patología, tal vez igual, mismo así, no ves el diagnóstico. Mismo así, mirándolo, no vas a saber qué es lo que tienes. Lo mismo de la famosa erisipela. La viste todo el tiempo en la esquema anterior de la canilla, en el tercio digital de la canilla, pero siempre pusiste erisipela. Entonces es algo así. Entonces, estaba, porque la mamá notó, ¿no? Que ella estaba orinando con sangrecita, que tiene la bola hinchada, que está haciendo los cuartos. Mamá dijo, hay infección venenosa, ustedes me están molestando todo eso. Y no hay resultados. Vino por fin uno que vamos a hacer una ecografía testicular. Esa más todavía. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, ¿no ves? Está hinchada la bola. Entonces, Hidalgo ahora la ¿sí? No, una de sus ayudantes, ya una de las que trabaja con usted. No, yo no podría. Ustedes no tengo mucho tiempo. Podría ser algún día, podríamos tener el honor de trabajar con usted, pero no. ¿No? Entonces, una de 12 de la noche a 6 de la mañana. No, todavía no hago tiempo. Eso es para los chicos que están formando. También que para los profesionales no, experimentados. pero sabe que no es así, no sé, no, sabe que no es así. Sabe que a los que se les paga menos porque son los famosos iniciantes, son los famosos juniors. Así que no tratemos por supuesto con ustedes, que les pagamos menos, así que no pretendemos con ustedes. Entonces, una de sus ayudantes de Hidalgo está tratándolo hasta que entra Hidalgo y dice, ¿qué está pasando? Y le comenta, ¿no es cierto? Mire, pero tenemos esto, en este caso, con este, allá, ya le dimos esto, y como usted hizo ecografía, testicular, ok. Quizás la doctora ya estuvo en esta clase, escuchó y dijo, ok, vamos a hacer la ecografía testicular. ¿Qué pillamos? Quizás hidrocele. Quizás un espermatozoide porque de tanta compresión extraluxínea está comprimiendo la epidídimo al testículo y está desbordándose espermatozoides hacia la cavidad, hacia ese líquido. Pero como la doctora ya entró a clase, dijo, un momentito, lo ve a templar la
es un ratito que voy a ir a mirar algo. En ningún momento la doctora solicitó ecografía abdominal, solicitó ecografía de parte blanca. Pero como la doctora ya sabe, fue una enviada acá. ¿Cuál es la topografía? La topografía es aquella que ya conocemos de toda la vida, ¿cierto? Que es lobo izquierdo hepático, viendo aorta y la mesentérica así. Y luego le hago un corte transversal, en el momento cuando veo el páncreas y veo la mesentérica, la aorta. Y si soy más detallista, veo un vasito, truchingo, michi, pasando por aquí, desembocando en la vena cava inferior. Entonces, te fuiste del huevo a la región del epigastrio, buscando que, primero, medir este ángulo. Lo mediste el ángulo y te dio menor a 15 grados. Mediste el espacio ortomesentérico y te dio menor a 3 milímetros. Algunos dicen 4, algunos dicen 2. Nada fuera eso. En lugar de ver una cosita así, viste una cosota asá. ¿Qué significa? Que está tortuosa esa vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda viene del riñón izquierdo y está comprimida a este nivel. Si está bien comprimida, su retorno no va a ser correcto a la vena cava. Va a haber un reflujo hacia el riñón y el riñón se va a congestivizar. Y van a haber lesiones microvasculares del sistema colector, del sistema parenquimatorio, y voy a orinar sangre. Por eso es que la mamá, cuando abrió el baño y vio la taza, había trocitos en el agua de la taza. Y como está congestivizado el riñón, porque este retorno venoso puede que aumente el volumen y esté dolorido porque está inflamado, es por eso que le dolía hasta así. Y para finalizar, la vena tributaria a la vena renal izquierda es la vena gonadal, que significaría vena vestibular. Y no quisiste bajarle los pantalones porque no tenés ganas de ver huevos, porque no tenés tiempo, por lo que vos querrás, pero si le hayas bajado los pantalones, quizás ya conociendo la patología, vos verías que es raro que una ITS, nuevamente con la selectividad de las bacterias, que es raro que haya una orquitis o una epididimitis selectiva, y solamente la bola izquierda está inflamada. ¿Por qué? Porque solamente es el testículo izquierdo comprometido. Doctor, ¿y por qué el derecho? Adivina por qué. Porque la vena gonadal derecha drena directamente a la vena cava. Es simplemente anatomía. Entonces, por eso es que ese huevo, ¿es cierto? Vamos a tener que tener un enfermático. Ese huevo de cava, no se porque el reflujo venoso está yendo a sus tributarios. Aquí vas a encontrar una vena gonadal toda dilatadora y por ende la bolsa toda congestiva, hermanizada, etc. Entonces, la triada del síndrome de cascanueces o síndrome comprensivo, ¿no es cierto?, aortomesentérico, sería dolor lumbar, hematuria y qué más. Varicocele, porque las venas que drenan a la vena gonadal son las venas que están en el plexo pampínico. No tenía nada que ver con ITS. ¿Se entendió? Qué bueno. La quiere charlar y dar que no para los huevos. Hágame el favor. Hágame el favor.
¿Qué tal? Bueno, ahí está. Resulta entonces que la longitud de la vena renal más o menos es eso, que el diámetro de la vena renal más o menos es esto, ¿no es cierto? Y que la vena gonadal más o menos tiene este diámetro, ¿no es cierto? Dice que el ángulo aortomesentérico, fíjense que es un rango grande, de 25 a 51 grados, una cosa así de abierto. Pero miren, ¿no? ¿Hasta cuánto puede llegar a reducir? En la literatura te dice, sospecha de síndrome de cascanueces o de nutcracker o de quebranosis, como quieras llamarlo en el idioma que querrás, es 15 grados. Hoy en la actualidad inclusive se maneja 10 grados ya como diagnóstico definitivo. 15 grados como sospecha, 10 grados como definitivo. Ya está consumado el diagnóstico de síndrome de cascanueces. ¿Ok? Entonces eso. Muy bien. ¿Quién ve ese síndrome? ¿Qué médico? ¿El urólogo? Quien lo conozca, el urólogo, el vascular. ¿No? Quien lo conozca. El urólogo va a pensar en entonces, ¿no? Pero ojalá y recuerde parte de algunas patologías, ¿no? Entonces que pueden compromitar con otras situaciones, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, ¿quién ve, doctor, eso de la genesia renal cuando hay un útero didelfo, ¿no? El ginecólogo me va a saber si él sabe de los hallazgos extra, ¿no es cierto? Extra ginecológicos, ¿no? Que puede haber una cosa así, ¿no? O al revés, el nefrólogo, ¿no es cierto? En fin, bueno. Es multidisciplinar. Algo usted le pone en su informe ecográfico ese famoso coeficiente, ¿no? Valorar por química y especialidad, ¿no? Laboratorio, ese famoso coeficiente, igual es una infantilada, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, correlacionar con clínica y laboratorio. Y ahí el doctor te agradece desde el fondo. Yo no había hecho ni nunca de viejo, ¿no? Más o menos acá, no hubiese pensado que debería haber hecho otro análisis, ¿no? Más o menos así, ¿no? En fin, bueno, ahí está. Entonces, este es nuestro famoso ángulo aortomesentérico, nuestra famosa vena renal izquierda, que la vemos chiquitita, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, si nosotros midiéramos este ángulo, probablemente tendría que dar arriba de los 20, ¿no es cierto? Para estar tranquilo, porque 15 sospecha, 10 diagnóstico definitivo. ¿No es cierto? Tendría que darnos más de los 20, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está, hematuria, dolor en flanco izquierdo, congestión pélvica en mujeres, varicocele en hombres y proteinuria ortostática en niños. Esa sería la clínica, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ahí está la fisiopatología de la hematuria, va desde la reducción del espacio ortomesentérico a la compresión de la vena renal, hipertensión venosa, ruptura de las venas del sistema colector y la hematuria. Está explicando el porqué de la hematuria, ¿no es cierto? El diagnóstico será invasivo y no invasivo, ¿no? El no invasivo, nosotros estamos ahí en la línea, ¿no? de combate si es que sabemos diagnosticar eso, ¿no es cierto? Entonces ahí está ecografía, ¿no? Y el invasivo que es el gol estándar, es la fluorografía retrógrada, ¿no es cierto? Entonces ese es el gol estándar. Entonces ahí está una tomografía, ¿no es cierto? Observando ese ángulo reducido que hay entre la mesentérica y la aorta, y ahí estamos viendo, fíjense cómo está comprimida la vena renal aquí y dilatada en esta región, ¿no es cierto? Lo mismo, solo que son amplios. Lo mismo acá, la flecha está mostrando la vena renal que está toda dilatada, ¿no es cierto? Venografía no vamos a entrar en detalle, eso es método invasivo, ¿no es cierto? Ahí está, porque es selectiva, ¿no? Ahí te está mostrando la vena renal, ¿no es cierto? En catéter, y aquí te está mostrando la vena gonadal, ¿no? Que están dilatadoras, ¿no? Muy bien. Aquí la ecografía mostrándote la vena gonadal toda dilatada, varicosa. Entonces, criterios diagnósticos, ¿no? El espacio ortomesentérico menor a 2 milímetros, pico de velocidad sistólica en la estenosis, que tiene que ser mayor a 110 centímetros por segundo, ¿no es cierto? Índice venoso sistólico, o sea, tengo que hacer una evaluación de la velocidad prelesión, ¿no es cierto? Y en la lesión, si nos da mayor a 5, está confirmado el diagnóstico. Y, obviamente, varicocele. Ambos no, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? En el lado izquierdo. Quiero mostrarles algo, ya que me estoy acordando.
que tuvimos, ¿no es cierto? Paciente de sexo femenino, una flacuchenta, una menor, la flacuchenta, ¿ok? Episodios de hematuria, sensación de pesadez en la región hipogástrica y dolor lumbar progresivo, ¿no es cierto? Y ahí vemos mesentérica, aorta, vena renal, chiquitita, y la vena renal toda gruesota, yendo a desembocar a la vena cava. Doctor, pero si yo mido de aquí hasta acá, a mí me va a dar más de 2 milímetros. ¿Por qué dice con 2 milímetros? Si yo mido, y tiene razón, ¿no ves? Si yo mido de aquí hasta acá, sin duda que debo tener más de 2 milímetros. ¿Y por qué entonces está comprimida? Adivinen por qué. Porque no debería estar, ¿no? Porque miren, si no la veo juntica la mesentérica con la aorta, pero ¿por qué está comprimidota la vena renal? Porque no es solamente las dos arterias que están ahí, que yo tengo acolchonamientos grasos que están ahí, que hacen, digamos, que las estructuras se acerquen aún más y compriman el paso que está pasando entre las piernas, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿sí? Con el riñón izquierdo ya teníamos signos de conjuntividad, ¿no es cierto? Ahí está la mesentérica, la aorta pasando por aquí, la vena renal toda dilatada. Está explicando. Arteria mesentérica. Ahí está mostrando, ¿no? El riñoncito, toda dilatadota la vena renal. Lo mismo que ya vimos hace rato. Fíjense, ahí está, ¿no? Vena renal derecha, vena renal izquierda, ¿no es cierto? La gran diferencia. ¿Sí? Para notar, ¿no? La diferencia entre ambas, ¿cierto? Muy bien. Aquí no conseguimos, fíjense cuánto dice de velocidad, 45, 50, ponerle 55. Y el criterio era, ¿cuánto? 110. Si bien no teníamos un criterio velocimétrico, pero ya se estaba acercando, porque ¿qué vena tiene esa velocidad de 50 y pedazos? No hay ninguna vena, el flujo tendría que ser fásico, ¿no? Así, ¿no? Ondulante, no tendría que ser así tipo pulsátil, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que está yendo a eso, ¿no? Está yendo a eso, ¿no? 45 centímetros, ¿ves? Aquí más o menos sería un 50, un 55 centímetros por segundo, ya va yendo, ¿no es cierto? Ya va yendo. ¿Qué más? Yo creo que nada más. Sí, eso ahí lo vamos a hablar después. Perfecto, entonces ahí está mostrando la vena mesentérica, el cierto aorta y la vena renal pasante. Y ahí el punto donde está la compresión, buscando al hierro, ¿cierto? Está haciendo una comparativa, entonces lesión, prelesión, ¿no es cierto? Sería así. Entonces en el punto donde está comprimida, la velocidad está en 195.8 centímetros por segundo. Y aquí en esta fuera de la lesión, ¿no es cierto? En este caso fuera de la compresión, está 26. Si hacemos una división, índice sistólico venoso, 195 dividido 26, 7.5. ¿Y cuánto es? Tiene que ser mayor a cuánto? Mayor a 5. Entonces ahí está confirmada la compresión, ¿cierto? La velocidad aquí no da para notar, ¿no es cierto? Pero aquí dice 239 centímetros por segundo. Entonces la velocidad tiene que ser mayor a 110, ¿cierto? Mostrando más de lo mismo. Luego se colocó un stent, ¿no es cierto? Y con el previo al stent 254 centímetros por segundo, y post colocación del stent bajó a 46.8. Entonces esa fue una de las terapéuticas que se hizo. La otra terapéutica para esto es replantar, ¿no es cierto? En este caso se llama transposición caudal de la vena renal. Entonces se la saca de su origen, ¿no es cierto? Y se la coloca más abajo, ¿no es cierto? Entonces ya sería sería una transposición de la vena renal, ¿cierto? Y una variante anatómica que podría ser es que la vena renal izquierda, en vez de estar pasando por el ángulo ortomesentérico, esté pasando por detrás de la aorta y siendo comprimida con la columna. Aquí está, ¿cierto? Vena renal, ¿no es cierto? Yendo a desembocar a la vena cava inferior. Esta es una variante anatómica, ¿no? Que está por detrás de la aorta y siendo posiblemente comprimida entre aorta y cuerpo de la vértebra, ¿cierto? Bueno, sigamos.
Entonces nosotros tenemos arteria renal principal, arterias accesorias, tenemos una arteria polar que es la que está allá arriba, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando estemos evaluando el hilo renal, nosotros tenemos que ver exactamente que tenemos que evaluar es la arteria renal principal, ¿no es cierto? Podemos toparnos con las accesorias, pero lo principal es evaluar las arterias renales. Pero tenemos que estar conscientes que podemos tener variables como variantes anatómicas y variables técnicas. Entonces, quizás mi técnica no sea muy buena, quizás mi máquina no sea muy buena, quizás el biotipo del paciente, en fin, cosas así, ¿no es cierto? O variantes anatómicas, ¿no? Entonces, las variantes anatómicas, que la arteria renal esté por otro lado, más abajo, ¿no es cierto? O esté agarrando una arteria capsular, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso siempre tengo que recordar. Aquí le estamos dando, por ejemplo, una variante anatómica, el riñón al lado de la vejiga, entonces, una ectopía renal, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tengo que ser consciente. Entonces, la ramificación de la arteria renal va de arteria renal hasta vena renal, ¿no? Arteria renal, segmentaria, interlobar, arcuaria, interlobulillar, y luego se continúa con capilares, etc. Entonces, hacerlo corto o lo largo sería esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar. Arteria renal, arterias segmentarias. Arterias interlobales son las que están cercanas a las pirámides, arterias interlobales. Las arterias arcuatas son las que están horizontalizadas, que son estas de acá. Y por último, las arterias interlobulares son estas que están en el topo, así no diría en portugués, ¿no? Allá arriba, en lo más superior de la corteza renal. Cada uno de esos territorios tiene que ser evaluado, pero puedo tener variantes anatómicas como por ejemplo aquí está mostrando duplicidad de arteria renal, ¿no? Fíjense, estamos haciendo ese famoso corte, ya lo hemos explicado, ¿no? En la anterior clase, ¿no es cierto? Un paramediano oblicuo, ¿no es cierto? Infra o debajo del borde costal, y podríamos encontrar una arteria renal derecha y dos arterias renales izquierdas. Tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Bueno, aquí me faltó colocar la arteria renal principal. La arteria renal principal no debería tener un índice de resistividad mayor a 0,70. ¿Sí? Entonces, esta arteria renal. Luego la arteria segmentaria, que sería esta de acá, no debería tener índices de resistividad mayores a 0,65. Luego las arterias interlobulares, que son las que están por las pirámides, ¿no? Contorneando las pirámides, no deberían de tener índices de resistividad mayores a 0,60, y para finalizar las interlobulares no deberían de tener índices de resistividad mayores a 0,58. Entonces lo que me hace pensar que mientras yo estoy ascendiendo en la ramificación de la arteria renal, las resistividades tienen que ser cada vez menores. ¿Por qué la arteria renal es un poquito todavía media resistente? Porque está cercana a un vaso trifásico, que sería la aorta. Entonces, mientras más se va yendo hacia adentro del parénquima, los índices de resistividad van a disminuir, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el protocolo oficial de un Doppler renal? El protocolo oficial, vamos a contar, creo que son 9, ahorita déjenme ver. Una arteria renal, sería esa la número 1. Luego tengo que evaluar una segmentaria del polo superior, una segmentaria del tercio medio y una segmentaria del polo inferior. Van 4. Tengo que evaluar una interlobar, polo superior, tercio medio, polo inferior. Van 7, ¿no es cierto? Y luego tengo que evaluar una interlobulillar del polo superior, una del tercio medio y una del polo inferior. En todo caso serían 10, ¿no? 3, 6, 10 evaluaciones Doppler, supuestamente según el protocolo. Tengo que tener 10 evaluaciones descritas en mi laudo, en mi informe. Tengo que tener 10, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el flujo del doctor Hurtado? Lo que hace el flujo del doctor Hurtado es evaluar arteria renal principal y una arteria interlobulares. Cuando estoy evaluando al riñón en su conjunto, veo que todo ese árbol bonito, el árbol de la vida, no sé quién lo escuché decir eso ayer, el otro sábado, no sé quién dice el árbol de la vida, bueno, ese árbol vascularizado que se ve en el riñón, usted lo ve que todo está bien, ¿sí? Entonces termina siendo una rápida, ¿no es cierto? Arteria renal 0,68, ¿no? Interlobular 0,55, se acabó
significa que todo el riñón está bien. Sí, pero esa es de una manera resumida, ¿sí? Pero si usted quiere ser protocolar, son 10 evaluaciones Doppler en ese riñón. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, usted está evaluando un abdominal convencional o una renal convencional, esa que dice ecografía renovesical o ecografía abdominal. A manera de práctica, nadie le dijo haga Doppler renal, ¿no ve? Pero a manera de práctica, usted posiciona bien el transductor como tiene que ser, ya lo vamos a ver en la parte práctica, y ahí le tira, hay una ensayada, ¿no es cierto? Corrige el PRFcito, pone un 0,9, un 0,7, lo ve todo vascularizado, ¿no es cierto? Y evalúa una segmentaria, evalúa una interlobular o una interlobuliar. Una manera de practicar, ve que está menos a 0,6, así para que se entienda, porque entonces aquí va a ser muy difícil, menos de 0,70, menos de 0,65, menos de 0,60 y menos de 0,58, doctor, está muy difícil, ok, simple, renal menos de 0,70, interlobular menos de 0,6, se acabó, solo 2, acordémonos de 2, nada más, y listo, ¿no es cierto? No tenemos para qué entonces una arteria renal que tenga menos de 0,7 y una arteria interlobular que tenga menos de 0,6. Se acabó. Significa que ese riñón está bien perfundido. ¿Ya? Ok, entonces eso. Entonces ahí practican ustedes cuando ven con sus pacientes. ¿Sí? Entonces, ese cortecito, el famoso corte de la espada o de la banana peel que le llaman, ¿no es cierto? Que ya hablamos, ¿no es cierto? ¿De eso no? No. ¿Y qué es? Pero es un corte que le dice, porque es así, con debajo del borde costal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos ese corte, ahí el N, llegó ahí el tema, ¿no? Ya. Cuando hacemos ese corte, yo veo esto, algunos le llaman corte de la espada o banana peel, ¿no? Está en inglés, ¿no? Que sería guineo pelado, ¿no? O sea, cuando así está el guineo, ¿no ves? Y ahí están las cáscaras, ¿no ves? No sean morbosos, ahí está, ¿no ves? Entonces sería una banana pelada, ¿no es cierto? Y la espada sería así, ¿no ves? Ahí la empuñadura de la espada, más o menos así, ¿no ves? La idea es esa. ¿Sí? Entonces por eso le llaman así el corte de la espada o el corte de la banana pelada, ¿sí? Ok. Listo, entonces ese famoso corte de la banana pelada o corte de la espada es bueno, ¿no es cierto? Me sirve bonito, no le puedo tener dos opciones. Uno, lo pongo en el cúbito lateral al paciente, ¿no es cierto? Y hago el corte sagital oficial del riñón, que sería el coronal de la persona, pero sagital del riñón. Y tengo la subida de la arteria renal, o puedo hacer este aquí, ¿no es cierto? Para evaluar las arterias renales. Entonces, solo que a la doctora sí. Entonces, por ejemplo, la doctora Vanega que andaba preguntando, ¿y para qué me voy a mover esto de la convención del color? ¿No es cierto? El mapa de colores, ahí está, porque por un momento que va a usar eso, va a ser ese, porque fíjate, el que se está acercando al transductor está pintando el color rojo, y el que se está alejando del transductor está pintando el color azul. Por lo tanto, cuando yo esté haciendo un Doppler espectral de la arteria renal derecha, voy a pillarme esto. Pero cuando esté haciendo un Doppler de la arteria renal izquierda, voy a pillarme esto. Invertido. Entonces momento ideal para invertir. Ya sabes, tenés al doble que está ese botón, ¿no ves, doctora? Muy bien. Entonces lo invierto y queda bonito en la convención, para arriba queda eso, ¿no ves? Muy bien, eso. ¿Se entendió? Entonces ahí está, no tengo un riñoncito que está bien vascularizado y un riñoncito que está pobremente vascularizado. Mucho ojo con esto, doctores, mucho ojo. Cuidadito de que me esté, su vascularización está buena, también entrando en insuficiencia renal, ¿no? Más o menos así, mucho cuidado. El hecho de que veamos mucho mapeamiento vascular y poco mapeamiento vascular no significa de que este está bueno y este está malo, por si acaso, porque puede ser una señora que esté, no lee mucho espectral todavía, pero una flacucha entera, chica,
y todo se le ve, ¿no? La pones así en el circuito lateral, le pones el transductor, le pones el doble, pum, 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 y a las arterias, ¿qué se llama? Mapeadas, ¿no? Con flujo vascular. Pero a ver, anda a hacer el índice de resistividad. Pues es tan alto. Entonces, ¿qué pasó? No significa que esté con buena perfusión por el hecho de que veas todo el árbol de la vida. Entonces, no te quedes conforme. O al revés, este tipo puede ser un gordito. Otro lado de esta. Uno tampoco lo tiene. Bueno, arriba de aquí. Puede ser que sea un gordito. Y entonces, por atenuación, ¿no es cierto? Por atenuación, la calidad de la ecografía o del Doppler va a estar pobre, empobrecida. Así que no significa que esté con baja vascularización. Anda, hizo nada. Tirarle una buena evaluada a interlobar, 0,58, 0,55. Tirarle una evaluada a este interlobar, 0,75. ¿Se entiende? Entonces no significa que esto está bien y esto está mal. Doppler positivo, Doppler negativo, ¿no? Más o menos así. Es la misma analogía de esa famosa frase, Doppler positivo, Doppler negativo. ¿Se entendió, Stephanie? Sigamos. No hay recreo, por si acaso. Vamos con los índices de estenosis, ¿sí? Entonces, donde yo pille una estenosis, en la carótida común, en la carótida interna, en la carótida externa, en la arteria renal, en la aorta, en la ilíaca, donde pille, siempre la evaluación será la misma: lesión, prelesión. Alguna vez hay unas variantes, como por ejemplo en el riñón, hay un índice que es renal, hay otra que es interrenal. ¿Sí? Hay algunas veces que hay variantes, pero siempre va a ser comparar cómo está la velocidad en la lesión y cómo está la velocidad en otra área donde no hay lesión. Eso es el común de todas las estenosis. Entonces dice así, tengo uno que es el aorto renal. Entonces evalúo cómo está el flujo sanguíneo en la aorta y cómo está el flujo sanguíneo a nivel de la lesión. Por eso se llama aorto renal. Entonces, ¿qué evalúo? Velocidad del pico sistólico a nivel de la lesión renal. O sea, coloco mi caliper, mi línea de sinesía, mi gate o puerta o volumen de muestra, como quieran llamar, coloco a nivel de la lesión. Y luego la velocidad del pico sistólico en la aorta prerrenal, o sea, aquí. Y yo hago una diferencia. Entonces, ¿qué dice? ¿Es cierto? Menor al 60% de estenosis te va a dar menos de 3.5. Pero si te da más de 3.5, entonces estamos hablando de que ya hay una estenosis mayor al 60%. Y toda estenosis mayor al 60% ya hay modificación hemodinámica en todo tejido. No, doctor, hay un lugar donde con menos de estenosis hay, ¿en cuál era? ¿En qué vaso sanguíneo era? Que con 30% ya había modificación de su hemodinámica. No hablábamos en la anterior clase. Gracias. Bien. Otro, el índice renal, que es el más acertado, es el más usado, es el que menos variante tiene, porque el otro tengo que comparar una aorta con una arteria renal, no hay chiste, más o menos así, ¿no? Sería interesante evaluar en el mismo vaso. Entonces, evalúo a nivel de la lesión y lejano a la lesión, ¿sí? Por eso se llama renal. Entonces, velocidad de pico sistólico a nivel de la lesión y velocidad de pico sistólico distal a la lesión. Y digo, entonces índice renal igual o mayores a 2.7, ya estoy hablando de estenosis mayores a 70%. Este índice también es conocido como el índice de Chain, ¿sí? Lo van a tener en cuenta. Que es el autor, el apellido del autor. Si mal no recuerdo, Sergio. Pero no me acuerdo, pero es Chain el apellido, ¿sí? Entonces algunos lo conocen como el índice de Chain, o Chain, como quieran llamar, ¿sí? El índice entonces renal es lo mismo que decir el índice Chain, ¿sí? Entonces tal vez en algún libro ustedes lo van a leer como índice Chain, como quieran llamar, ¿sí? Entonces ahí
Entonces vamos a tener un ejemplillo de eso, y aquí está, ¿cierto? Estoy evaluando a nivel de la lesión. ¿Cómo sé que es la lesión? Porque está la lisis, ¿no es cierto? ¿Cuánto está dando? La barrera. 341. De todo modo lo magnificamos, ¿no es cierto? Y para hacer más puñera, más magnificado, 341, ¿no es cierto? Y ahora vamos a nivel de la lejano a la lesión, ¿no es cierto? Ahí está, con 50 centímetros por segundo. Entonces divido 341 dividido en 51 me da 6.8. ¿Cuánto era el criterio? Mayor a 200. Exactamente. Entonces tenemos confirmado una estenosis mayor a cuánto cuando es arriba de 2.7, arriba del 70%. ¿Se entendió? Qué bueno. Parecido a las diapositivas, no hay unas que están cambiadas, ¿no, doctor? Sí, están actualizadas, pero es lo mismo charla que puedan hacer. Y luego tenemos índice interrenal, o sea, una renal con la otra renal, ¿no es cierto? No es muy usado, por si acaso, pero si es que me da mayor a 0,07, significa que tengo una estenosis de más del 60%. Pero no es muy usado, de todos modos, ténganlo en cuenta, que puede usarse. De la nefritis lúpica, que es lo único que podríamos comentar, que la nefritis lúpica es una de las patologías que más lesiones le dan al glomérulo, ¿no? Entonces entra rápido en insuficiencias renales. Y a tal punto inclusive que hace unas vasculopatías importantes que me da trombosis de la vena renal. Y si me da trombosis de la vena renal, progresivamente yo voy a tener una disfunción renal, por lo tanto voy a tener que es totalmente, o sea, completa, no es como que haya un lugar donde sea exclusivo de la estenosis. Todo el riñón está empezando a ser disfuncional, ¿no? Entonces entra en insuficiencia, ¿sí? Entonces todo el riñoncito va a tener que ser evaluado, ya no tiene nada que ver con estenosis, solamente estamos recordando que un problema de tipo lupus, ¿no es cierto?, puede comprometer el riñón hasta el punto de dar trombosis en la vena renal, ¿sí? Muy bien, luego tenemos esa clasificación de Stratnes que habla de eso, ¿no? Velocidad de pico sistólico menor a 180 centímetros, ¿no es cierto?, que nos da un índice aorto renal menor a 3.5 es normal. Velocidad de pico sistólico mayor a 180 y índice aorto renal menor a 3.5, estenosis menor a 60. Velocidad de pico sistólico de 180, mayor a 180 con un índice aorto renal mayor a 3.5, la estenosis ya es mayor a 60, y luego obviamente la ausencia del flujo renal, o sea que o le pones el Doppler y no te mapea nada, ¿no es cierto? O que un riñoncito mida menos de 9 centímetros, por supuesto que estamos hablando que es una obstrucción, o también llamada exclusión renal, ¿no? Entonces es exclusión renal. Muy bien, velocidad de pico sistólico, gnosis, y este es como un resumencillo, ¿no?, que dice que las arterias renales, la velocidad de pico sistólico cuando es arriba de 280 ya consideramos que hay estenosis. En la arteria mesentérica cuando es arriba de 275 centímetros por segundo, no se preocupen, ya vamos a entrar a la hepática y vamos a hablar un poquito de eso. Arriba de 275 ya es estenosis de arteria mesentérica. Y el trombo celíaco tiene que darme mayor a 200 para considerar que hay estenosis, compromiso de trombo celíaco, ¿sí? Recuerden que el trombo celíaco y arteria mesentérica son fulles velocidades, ¿sí? Son grandes velocidades. Siempre el trombo celíaco un poquito menor que la arteria mesentérica. La arteria mesentérica son grandes velocidades, ¿no? Por eso es que casi tiene que llegar a 300 para considerarse que hay estenosis, ¿sí? A la mierda, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no tiene las insignias de Funcipro? ¿Qué hora es? ¿Van a ir a pasear un ratito? Vaya a pasear.